Bienvenidos y bienvenidas al módulo 4 del nivel 2 de la Escuela Nacional de Entrenadores de Handball. Mi nombre es Romina Gatica y en este módulo vamos a desarrollar algunos conceptos particulares de la regla 17, que habla de los árbitros, de la regla 18, que habla de planilleros y cronometristas. Vamos a hacer un repaso sobre gestoformas de la IHF, tiempo de juego, señal de final, tiempo muerto y regla número 4. Comenzamos con la regla 17 que nos habla de los árbitros y nos dice que cada partido va a ser dirigido por dos árbitros con la misma autoridad, que van a ser ayudados por un planillero y un cronometrista, que los árbitros son los responsables de inspeccionar el terreno de juego, los arcos y las pelotas antes de que comience el partido y que van a ser quienes decidan con qué pelota se jugará ese partido. También van a verificar la presencia de ambos equipos con los uniformes apropiados, comprueban el acta del partido y el equipamiento de los jugadores y se aseguran de que el número de jugadores y oficiales en la zona de cambio esté dentro de los límites. Y van a verificar la presencia e identidad del oficial responsable del equipo de cada uno de los equipos. Ambos árbitros, perdón, son responsables también del cómputo de los goles y tomarán nota de las amonestaciones, las exclusiones y las descalificaciones. También son responsables de controlar el tiempo de juego y de asegurar que después de cada partido el acta, y la planilla de juego esté correctamente completada. Todas las decisiones tomadas por los árbitros o los delegados basados en la observación de los hechos o sus juicios son completamente irrevocables. Bien. Regla 18, planillero y cronometrista. Vamos a ver cuáles son sus funciones específicas y después algunas compartidas. Las funciones específicas del cronometrista son controlar el tiempo de juego, los tiempos muertos y el tiempo de exclusión de los jugadores excluidos. Y particularmente las del planillero son controlar las alineaciones de los equipos en el acta del partido, la entrada de los jugadores que llegan después de comenzado el partido y la entrada de los jugadores que no están autorizados a participar. Y las responsabilidades conjuntas son el control del número de jugadores y oficiales de equipo en la zona de cambios, la salida y la entrada de los jugadores reservas y la cuenta del número de ataques, ¿sí? Después de que haya un jugador lesionado. Si no hay disponible una instalación mural de cronometraje, el cronometrista va a asumir la responsabilidad de mantener informado al oficial responsable de cada uno de los equipos sobre el tiempo de juego, ¿sí? O lo que queda por jugar específicamente después de los tiempos muertos. Si no hay disponible una instalación mural de cronometraje con una señal automática, el cronometrista asume también esa responsabilidad, ¿sí? De señalar el final del primer tiempo y el final del partido. Y si el cronómetro mural no puede indicar los tiempos de exclusión, el cronometrista colocará en la mesa una tarjeta mostrando el final del tiempo de cada exclusión junto con el número del jugador. Lo vamos a ver esta manera de comunicarse de los árbitros, que estas son las gestoformas oficiales de la IHF. En la 1 vamos a tener la invasión del área del arco. La 2, doble dribbling. En la 3, pasos o retención de balón. En la 4, abrazar, sujetar o empujar. En la 5, vamos a tener golpear. En la 6, falta de ataque. En la 7, el lateral y su dirección. En la 8, saque de arco. En la 9, el tiro libre y su dirección. En la 10, no respetar la distancia.
En la 11, juego pasivo. En la 12, gol. En la 13, amonestación, descalificación e informe escrito, ¿sí? Dependiendo del color de la tarjeta que el árbitro muestre. En la 14, exclusión de 2 minutos. En la 15, timeout. En la 16, permiso para el ingreso de dos personas autorizadas. Y en la 17, la advertencia de juego pasivo. Bien. La aclaración 7 nos viene a dar información sobre las interrupciones por parte del cronometrista o delegados, ¿sí? Y cómo reanudaríamos el juego. Y nos dice que tenemos dos opciones. Si el cronometrista o el delegado intervienen cuando el juego ya se encuentra interrumpido, entonces el juego se va a reanudar con el lanzamiento que corresponde al motivo de la interrupción. Y si el cronometrista o delegado intervienen, perdón, y como consecuencia interrumpen el partido cuando la pelota está en juego, se aplican la siguiente norma. Y tenemos también dos opciones: un cambio antirreglamentario o la entrada ilegal de un jugador, o la interrupción por otras causas. Por ejemplo, una conducta antideportiva en la zona de cambios. Si la interrupción es por un cambio antirreglamentario o una entrada ilegal de un jugador, el cronometrista o el delegado deben interrumpir el juego inmediatamente sin tener en cuenta el concepto de la ley de ventaja. Si debido a esta interrupción por la infracción del equipo defensor se destruye una clara ocasión de gol, debe señalarse un lanzamiento de 7 metros. En todos los demás casos, el juego se va a reanudar con un tiro libre y el jugador culpable va a ser sancionado. Bien, si la interrupción va a ser por otras causas, como por ejemplo conducta antideportiva en la zona de cambios, también vamos a tener dos situaciones. Si la intervención es por parte del cronometrista, este debería esperar hasta la siguiente interrupción del juego y entonces informarle a los árbitros. Si a pesar de todo el cronometrista interrumpe el partido mientras la pelota está en juego, entonces este se va a reanudar con un tiro libre a favor del equipo que estaba en posesión de la pelota en el momento de la interrupción. Si la interrupción se debe a una infracción del equipo defensor y como consecuencia se destruye una clara ocasión de gol, debe concederse además un lanzamiento de 7 metros. También nos dice que el cronometrista no está autorizado a sancionar a un jugador o a un oficial de equipo. Lo mismo se extiende a los árbitros si ellos no han visto la infracción personalmente. ¿Sí? En tales casos solo se puede advertir de manera informal, y si la infracción referida corresponde a las reglas 8.6 y 8.10, además debe hacerse un informe escrito. Bien, a diferencia del cronometrista, el delegado, ¿sí? Los delegados de la IHF, de las federaciones continentales o de las federaciones nacionales que son designados para algún partido, están autorizados a informar a los árbitros sobre una posible decisión contraria a las reglas o acerca de una infracción en la zona de cambio. El delegado puede interrumpir el juego inmediatamente y en este caso se reanuda con un tiro libre a favor del equipo que no cometió la infracción que produjo esa interrupción. Si la interrupción se produjo por una infracción del equipo defensor y destruyó una clara ocasión de gol, entonces debe concederse también un lanzamiento de 7 metros. Y los árbitros, por último, están obligados a sancionar disciplinariamente siguiendo las instrucciones del delegado. Los hechos relacionados con una infracción a las reglas 8.6 u 8.10 exigen además que los árbitros realicen un informe escrito. Vamos con la regla 2.
Tiempo de juego. El tiempo de juego normal para los equipos con jugadores a partir de 16 años es de dos tiempos de 30 minutos, con un tiempo de descanso de normalmente 10 minutos. El tiempo de juego normal para los equipos jóvenes entre 12 y 16 años es de dos tiempos de 25 minutos. Entre 8 y 12 años son dos tiempos de 20 minutos. En ambos casos anteriores, el descanso normal es de 10 minutos. ¿Qué pasa si el partido necesita un ganador sí o sí? El partido termina empatado en el tiempo regular, se comenzarán a jugar las prórrogas. ¿Y qué es una prórroga? Una prórroga primero que se va a jugar después de 5 minutos de descanso del tiempo regular. El periodo de prórroga consiste en dos tiempos de 5 minutos con un minuto de descanso entre ambos. El segundo periodo de prórroga se jugará después de 5 minutos de descanso y va a constar también de dos tiempos de 5 minutos con un minuto de descanso. Si el partido sigue aún empatado, el ganador se va a determinar a través de los lanzamientos de 7 metros. Bien, lanzamiento de 7 metros. ¿Quién va a tener derecho a participar? Todos aquellos jugadores que no estén excluidos o descalificados al finalizar el tiempo de juego. Se va a designar a 5 jugadores. Estos 5 jugadores van a ejecutar un lanzamiento cada uno, alternando con los jugadores del otro equipo. Estos jugadores pueden participar tanto como lanzadores como arqueros. Los árbitros van a decidir cuál es el arco que se va a utilizar y mediante un sorteo, el equipo ganador va a decidir si comienza lanzando o comienza atajando. Y el ganador se va a decidir tan pronto como se obtenga un gol de diferencia después de que ambos equipos hayan ejecutado el mismo número de lanzamientos. Señal de final. El tiempo de juego va a comenzar con el toque de silbato del árbitro para el saque de centro inicial y termina con la señal final automática del cronómetro mural público o del cronometrista. Si no suena esta señal, el árbitro indica con un toque de silbato que ya ha finalizado el tiempo de juego regular. Todas aquellas infracciones o conductas antideportivas que tengan lugar antes o al mismo tiempo que la señal de final deben ser sancionadas. También lo serán si el tiro libre señalado o el lanzamiento de 7 metros no puede ser ejecutado hasta después de la señal. Igualmente, el lanzamiento debe repetirse si la señal de final se produce precisamente cuando un tiro libre o un lanzamiento de 7 metros está siendo ejecutado o cuando la pelota ya está en el aire. En ambos casos, los árbitros dan por finalizado el partido una vez que haya sido ejecutado el tiro libre o el lanzamiento de 7 metros y se haya establecido un resultado inmediato. ¿Qué pasa si los árbitros determinan que el cronometrista ha dado la señal de final demasiado pronto? Van a mantener a los jugadores dentro del terreno de juego y van a jugar el tiempo restante. Si el primer tiempo de un partido ha finalizado demasiado tarde, el segundo tiempo deberá ser acortado de la misma medida. Si el segundo tiempo de un partido ha finalizado demasiado tarde, ya los árbitros no estarán en condiciones de cambiar absolutamente nada. Bien. Tiempo muerto. El reglamento nos establece algunas situaciones en donde es completamente obligatorio. Y es cuando se sanciona una exclusión de 2 minutos o una descalificación, cuando se concede un tiempo muerto de equipo, cuando suena la señal del cronometrista o del delegado técnico y cuando los árbitros necesitan hacer consultas entre ellos. Después de un tiempo muerto, siempre se debe hacer sonar el silbato para indicar la reanudación del partido.
Bien, la aclaración 3 nos habla del tiempo muerto de equipo y nos dice que cada equipo tiene derecho a recibir un tiempo muerto de equipo durante un minuto en cada uno de los tiempos de juego regular, no durante las prórrogas. Un equipo que desea solicitar un tiempo muerto de equipo debe hacerlo mediante la colocación de una tarjeta verde en la mesa de control, delante del cronometrista y por parte de uno de los oficiales del equipo. Un equipo puede solicitar un tiempo muerto de equipo únicamente si está en posesión del balón. El cronometrista va a interrumpir el juego haciendo sonar el silbato y deteniendo el cronómetro. Hace la gestoforma de tiempo muerto y señala con el brazo extendido al equipo que solicitó el tiempo muerto de equipo. Los árbitros van a confirmar el tiempo muerto de equipo y el cronometrista va a comenzar a controlar en un reloj aparte la duración del minuto. El planillero en ese momento lo que hace es anotar en el acta de tiempo, en el acta, perdón, del partido, el tiempo exacto en el que el tiempo muerto de equipo ha sido solicitado. Después de los 50 segundos, el cronometrista hace sonar una señal acústica indicando que el juego debe reanudarse dentro de los 10 segundos posteriores. Los equipos van a tener la obligación de estar preparados para continuar el juego cuando finaliza el tiempo muerto de equipo. Todas las infracciones cometidas durante el tiempo muerto de equipo tienen las mismas consecuencias que las infracciones cometidas durante el tiempo de juego. Entonces, cada equipo tendrá el derecho de recibir un máximo de 3 tiempos durante todo el partido, no durante las prórrogas. No más de 2 tiempos muertos de equipo pueden, pueden ser concedidos en cada una de las mitades del tiempo regular. Entre 2 tiempos muertos de equipo, el equipo adversario debe tener al menos una vez la posesión del balón. Van a estar a disposición de los equipos 3 tarjetas verdes con los números 1, 2 y 3, respectivamente. Y algo importante, en los últimos 5 minutos del tiempo regular de juego solo se permite un tiempo muerto de equipo por equipo. Bien, vamos a comenzar dando algunas pautas sobre la regla 4 que nos habla del equipo. ¿Cómo está constituido? Se va a componer de hasta 14, ahora con la modificación en julio, perdón, hasta 16 jugadores. No más de 7 jugadores pueden estar presentes en el terreno de juego al mismo tiempo. El resto van a ser todos jugadores reservas. Un equipo debe tener al menos 5 jugadores en el terreno de juego para que pueda comenzar el partido. El número de jugadores de un equipo puede incrementarse hasta 14 en julio, hasta 16 en cualquier momento durante el partido, incluidos los periodos de prórroga. Durante el partido se le permite a un equipo usar un máximo de 4 y en julio de 5 oficiales de equipo. Y en general, durante el partido no se le permitirá a un oficial de equipo penetrar en el terreno de juego, ¿sí? Y esta infracción a las reglas deberá ser sancionada, perdón, como conducta antideportiva. Bien, un jugador u oficial de equipo está autorizado a participar si está presente al comienzo del partido y está incluido en el acta, ¿sí? En la planilla del juego. Aquellos jugadores u oficiales de equipo que lleguen después de haber comenzado el encuentro tienen que obtener la autorización del planillero o el cronometrista para poder participar y deben ser inscriptos en el acta del partido. El oficial responsable de equipo deberá asegurarse de que solamente los jugadores autorizados a participar entren en el terreno de juego, ¿sí? Una infracción a estas reglas, sí, se sancionará como conducta antideportiva. Sustituciones de los jugadores.
Los jugadores reservas pueden entrar en el terreno de juego en cualquier momento y de manera repetida, sin avisarle al planidero o al cronometrista, siempre y cuando los jugadores a quien sustituyan hayan abandonado el terreno de juego. Los jugadores implicados en la sustitución deben salir y entrar en el terreno de juego por la propia línea de cambio de su equipo, ¿sí? Por su zona de cambio. Estos requisitos también se aplican para los cambios de arqueros. El propósito de la línea de cambio en realidad es asegurar sustituciones deportivas y ordenadas, no es para sancionar a los jugadores. Un cambio antirreglamentario, ¿sí? Va a ser sancionado con una exclusión de 2 minutos para el jugador infractor. ¿Qué pasa si más de, si se realiza más de un cambio antirreglamentario en la misma situación? Solamente se va a sancionar al primer jugador que cometió la infracción y el encuentro se va a reanudar con un tiro libre para los contrarios. Si un jugador adicional penetra en el terreno de juego sin que se produzca un cambio, o si un jugador interfiere ilegalmente en el partido desde la zona de cambios, también va a ser sancionado con una exclusión de 2 minutos. Por lo tanto, el equipo se va a reducir en un jugador sobre el terreno de juego durante los 2 minutos siguientes. Y si un jugador entra en el terreno de juego mientras cumple una exclusión de 2 minutos, recibirá una exclusión adicional. Esta exclusión adicional va a comenzar inmediatamente, de modo que el equipo se reduce aún más en el terreno de juego durante la coincidencia de tiempo entre la primera y la segunda exclusión. En ambos casos, el partido se va a reanudar con un tiro libre a favor de los contrarios. Equipamiento. Bien, todos los jugadores de campo de un mismo equipo van a vestir uniformes idénticos. La combinación de colores y diseños de los dos equipos deben distinguirse claramente uno del otro. Todos los jugadores utilizados en la posición de arquero en un equipo deben vestir del mismo color, el cual también debe distinguirse de los jugadores de campo de ambos equipos y del arquero del equipo contrario. Los jugadores deben llevar números visibles que serán de al menos 20 centímetros de altura en la parte posterior de la camiseta y de al menos 10 centímetros en la parte delantera. Los números a utilizar son del 1 al 99. Un jugador que alterna las posiciones de arquero y jugador de campo debe llevar el mismo número en ambas posiciones. El oficial responsable de equipo, antes del inicio, confirma mediante la firma del acta del partido, ¿sí? Que todos los jugadores están correctamente equipados. Bien, ¿qué pasa si hay un jugador lesionado? En caso de una lesión, los árbitros lo que van a hacer es dar permiso para que dos personas que están autorizadas a participar, o sea, que están incluidas en la planilla de juego, entren en el terreno de juego durante un tiempo muerto, con el propósito específico de asistir a un jugador de su equipo. Tras recibir la asistencia médica en el terreno de juego, el jugador deberá dejar el campo de juego y solo podrá regresar tras el tercer ataque de su equipo. Sin perjuicio de la cuenta o del número de ataques, el jugador podrá regresar al terreno de juego cuando se reanude el partido tras el final de un descanso. Si el jugador vuelve al terreno de juego demasiado pronto, será sancionado, ¿sí? Con una exclusión de 2 minutos. Y la aclaración 8 nos viene a dar algunos ítems para tener en cuenta en cuanto a los jugadores lesionados. Entonces nos dice que si un jugador parece lesionado en el terreno de juego, deberán tomarse las siguientes medidas. Primero, los árbitros deben estar absolutamente seguros de que el jugador lesionado necesita asistencia médica. Se va a parar el tiempo, ¿sí? Se va a dar permiso para que dos personas ingresen a atender a ese jugador
y por lo tanto ese jugador, después de haber recibido la asistencia médica, deberá cumplir con sus 3 ataques fuera del campo de juego. Si los oficiales de equipo se niegan a proporcionarle asistencia médica al jugador, el oficial responsable del equipo va a ser sancionado, perdón, de manera progresiva. El planillero y el cronometrista o los delegados van a ser los responsables de contar el número de ataques e informarle al equipo correspondiente en el momento en el que puede ese jugador regresar al campo de juego. Un ataque va a comenzar con la posesión de la pelota y va a terminar cuando se marque un gol o cuando el equipo atacante pierda la pelota. Y en el caso del inicio, ¿sí? Del conteo de los ataques, si el equipo tiene posesión de la pelota cuando el jugador necesita la asistencia médica, ese ataque se considera el primero. La regla 411, el segundo párrafo, no va a aplicarse en los siguientes casos, ¿sí? Cuando no debe salir un jugador por 3 ataques. Cuando la asistencia por la lesión dentro del campo de juego es consecuencia de una acción antirreglamentaria por parte de un jugador contrario que ha sido sancionado disciplinariamente por parte de los árbitros. Esa es la primera excepción. Y la segunda excepción es si la pelota impacta en la cabeza del arquero y necesita asistencia dentro del terreno de juego. Bien, reglamento relativo a la zona de cambios. Y el reglamento relativo a la zona de cambios nos va a decir cuál es la zona de cambios, eh, qué se puede hacer y qué no. Y nos dice que las zonas de cambios están situadas fuera de la línea lateral, a la izquierda y a la derecha de la prolongación de la línea central, hasta el final de los bancos, ¿sí? Respectivos de cada uno de los equipos. Y también detrás si hay espacio. Los oficiales de los equipos en la zona de cambio deben estar totalmente vestidos con ropa civil o deportiva, y sus colores no pueden causar confusión con los jugadores de campo del equipo contrario. El cronometrista y el planillero ayudarán a los árbitros a controlar la ocupación de la zona de cambios antes y durante el partido. Si antes del partido se produce alguna infracción a las reglas relativas a la zona de cambio, el partido no va a comenzar hasta que se haya subsanado dicha infracción. Los oficiales de equipo tienen el derecho y la obligación de controlar y dirigir a su equipo también durante el partido, siempre y cuando lo hagan con un espíritu deportivo y limpio y de acuerdo con las reglas. En principio, deberían estar sentados en el banquillo. Sin embargo, los oficiales se les está permitido moverse dentro del área de entrenadores, ¿sí? Que ahora está delimitada, ¿sí? A la zona de cambio, ¿sí? Este área de entrenadores es el área situada directamente enfrente del banco y, si es posible, también directamente detrás. Si se infringe el reglamento relativo a la zona de cambios, los árbitros deben actuar de acuerdo a las reglas 16.1b, 16.3d, 16.6b y c. Amonestación, exclusión y descalificación de los oficiales. Bueno, muchas gracias. Cualquier duda, estamos a disposición.